Estamos viviendo tiempos de verdaderas transformaciones en todos los ámbitos, también cuando se trata de ofrecer más valor y más innovación. Hola a todos y bienvenidos a este evento online. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión en la que vamos a sumergirnos en las claves para conocer cómo impulsar el valor de los servicios gestionados. Y es que, como decíamos, estamos en una época de cambios en todos los sentidos y como parte de esas transformaciones, las empresas, las organizaciones están invirtiendo en su constante digitalización. Pero la propia manera en la que realizan esa inversión está cambiando. Cada vez más las empresas quieren ofrecer la mejor experiencia al usuario, pero sobre todo buscan flexibilidad, escalabilidad y todo sin preocupaciones. En definitiva, simplicidad y facilidad. Esto puede suponer a su vez transformaciones en sus propios procesos, incluso en sus modelos de negocio para llegar a nuevos mercados, a nuevos niveles de escala, a nuevos clientes. En todo este contexto, los proveedores de servicios gestionados tienen mucho que decir y tienen también muchos cambios que implementar. Los MSP necesitan transformar su negocio para ofrecer esta innovación, estos servicios innovadores que tanto se demandan, impulsando además el valor de sus servicios. La pregunta a todo esto es ¿cómo lograrlo? Durante este evento online vamos a descubrir de la mano de Nutanix cuál es su visión para lograrlo mediante plataformas que ofrecen esa escalabilidad, la experiencia con la simplicidad y la seguridad siempre como unos pilares fundamentales, con esa experiencia en Anything as a Service y desde cualquier lugar y cualquier nube. El objetivo, ayudar a esa transformación del negocio que tanto se necesita, eliminando los frenos que supone la complejidad de forma que se permita centrar en la integración y la prestación de esos nuevos servicios innovadores. Y eso lo vamos a ver con dos expertos que conocen muy bien todo esto, este panorama, los cambios que se están produciendo, las necesidades actuales y las tendencias hacia las que se está dirigiendo el mercado. Contamos con Alejandro Solana, director técnico de Nutanix. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mónica. Un placer estar con vosotros y realmente coincido contigo. Estamos viviendo un mundo de transformación bastante llamativo. Al final, según vemos en los analistas, se están comentando que todas las organizaciones en ese mundo de transformación digital se van a convertir en empresas tecnológicas. Y en ese contexto es una oportunidad significativa para los service providers para poder ayudar a esa transformación compartiendo su experiencia a empresas que tradicionalmente han venido manteniendo una aproximación más tradicional en la implementación de sus servicios. Yo creo que puede ser bastante interesante. Va a serlo, sin duda. Y me quedo con esa palabra que decías, que yo creo que es la clave, oportunidad. Aprovechar toda esta situación y verlo como una oportunidad para ofrecer mejores servicios y más servicios más innovadores. Andrés Rey, Cloud Architect en Nutanix. Muy buenos días. Un placer estar contigo en este evento. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Mónica. Pues bien, realmente en este evento lo que vamos a ver me parece súper interesante porque realmente estamos viendo un cambio, no solo del modelo de negocio, sino una evolución, ¿no? Entonces, hoy, lo que vamos a ver durante el evento de hoy, creo que va a ser interesante para todos los service providers y clientes, puesto que vamos a ver cómo evolucionamos desde un data center, digamos, tradicional o un servicio en cloud tradicional hacia un servicio híbrido y cómo vamos a facilitar la tarea, ¿no?, de los clientes. Pues hemos mencionado al comienzo que estas empresas están invirtiendo en la digitalización, pero que no lo están haciendo de cualquier forma. Tienen claro que el cliente, el usuario es el centro de su estrategia y para ello demandan tecnologías, servicios innovadores que les permitan lograr esa experiencia. ¿Qué es, en vuestra opinión, desde vuestra visión, lo que se está solicitando concretamente? ¿Qué piden las organizaciones en este sentido, Alejandro? Pues como comentábamos, al final todos los analistas están de acuerdo en el que a día de hoy cualquier organización de cualquier vertical se está transformando digitalmente y se está convirtiendo en una compañía tecnológica, ¿no?, que utiliza la tecnología como bases de su propio negocio. Y en ese contexto, como bien comentábamos en la introducción, al final surgen nuevos tipos de necesidades. En el sector sanitario, la asistencia en remoto, las smart cities, la posibilidad de descubrir e identificar patrones de comportamiento en el tráfico, en las calles, en el sector bancario, la banca online
multicanal. En cualquier tipo de vertical, la tecnología se está convirtiendo en herramienta y la filosofía de las organizaciones en un contexto de customer centric, ¿no? Buscan la satisfacción permanente de sus clientes. Y en ese contexto lo que vemos es que es todo un mundo de oportunidades para el rol del service provider, porque hasta ahora quien más ha vivido y convivido con esa transformación de una orientación centrada en el consumo y en el servicio han sido precisamente los service providers. Este contexto proporciona una ventana de oportunidad que facilita a los service providers tener un rol más imperante en el mundo actual, facilitando y ayudando a las organizaciones a compartir sus experiencias de cómo controlar costes, incrementar la agilidad y poner foco en nuevas necesidades. Y en esas nuevas necesidades, ayudarles a que sean innovadores, aprovechar nuevas tecnologías como el Robotic Process Automation, como la realidad aumentada, la realidad virtual, la teleasistencia y poder facilitar que el modo de acceso a esos servicios sea con una experiencia fundamentalmente basada en consumo. Y si vemos la ventana de oportunidad, según los analistas, y en este caso, de 2019 al 2024, la ventana y la oportunidad de negocios está prácticamente multiplicando por 2 y con una tendencia a seguir escalando de manera significativa. Y en este sentido, Andrés, ¿hay algún ejemplo de esa innovación, de esas iniciativas de transformación digital que estábamos hablando, que se estén desarrollando? Por supuesto, o sea, realmente lo que estamos viendo es una tendencia al cambio, ¿no? Hoy en día ya no veo ninguna organización que esté pensando de forma tradicional, ¿no? Cuando simplemente te puedo poner un ejemplo. Hace 3, 4 años, cuando hablabas de public cloud, cuando hablabas de private cloud, todo el mundo iba hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Hoy en día nadie habla de private cloud o hybrid cloud única y exclusivamente. Todos hablamos de hybrid cloud, ¿no? Y no solo hablamos de hybrid cloud, sino hablamos de evolución. O sea, realmente nada aporta, el bit y el byte nada aporta, ¿no? Necesitamos ofrecer servicios que sean ágiles, servicios bajo demanda y además que sea sencillo, ¿no? El cambio de tendencia es muy claro y de hecho tenemos bastantes referencias en España y en Portugal. Tenemos bastantes referencias de evolución de una plataforma, digamos, tradicional hacia un entorno de hybrid cloud, donde realmente no solo cabe, digamos, un hybrid cloud, sino la capa de servicios que están ofreciendo a sus usuarios, en el caso de empresa, o hacia sus clientes, en el caso de los service providers, ¿no? Y en este sentido, Alejandro, Andrés, ¿qué les están pidiendo las empresas a los proveedores de servicios gestionados? ¿Qué retos o dificultades tienen en la actualidad los service providers que les impiden ofrecer esas transformaciones? Alejandro. Es un contexto bastante interesante de analizar, ¿no? A día de hoy, todas las organizaciones, incluso los service providers, han venido trabajando con una complejidad heredada, ¿no? Si lo dividimos en las 3 capas fundamentales, empecemos por la infraestructura. A día de hoy, las organizaciones y los service providers se han visto en la necesidad de intentar llevar una experiencia orientada al servicio con una filosofía de consumo, partiendo de la base de infraestructuras tradicionales montadas en silos, cómputo por un lado, sistemas, red, servicios de almacenamiento y aparece también la cloud pública, con lo cual la complejidad en este tipo de contextos se ha multiplicado de manera exponencial y lo que les están demandando las organizaciones a día de hoy, y más tras haber pasado una experiencia pandémica con teletrabajo, con confinamiento, lo que más demandan es agilidad, el poder incorporar de manera sencilla nuevos servicios con agilidad para sacar el máximo partido en el momento que lo necesito. Y en ese contexto, el rol del service provider es fundamental porque quien se ha breado en poder automatizar y proporcionar dentro de la complejidad una experiencia de ciclo de vida lo más automatizada posible es precisamente el service provider. El poder compartir esa experiencia de cómo se han montado ellos sus servicios, cómo han diseñado una infraestructura que realmente responda a las necesidades de agilidad y de experiencia de consumo que demandan las organizaciones y trasladarlas a esas empresas en su data center, en sus modelos de cloud privada e incluso, ¿por qué no?, abrir la ventana de oportunidad e incorporar oferta de servidores de cloud pública, ¿no?, de servicios de cloud pública, proporcionando
un mismo modelo operacional. En ese sentido, desde Nutanix lo que estamos trabajando es, siendo la realidad como es, ¿por qué no facilitarle la vida a los service providers proporcionándole una infraestructura moderna, simplificada, automatizada, que cubra todo el ciclo de vida, tanto del despliegue de esa infraestructura, que hasta el día de hoy era complicado, el soporte y el upgrade de manera remota, todas las actualizaciones, los mantenimientos, los parcheados, poder hacerlo sin necesidad de enviar mano de obra al data center para realizar tareas manuales. Probablemente aquí, Andrés, un ejemplo es bastante didáctico, ¿qué te parece? Si mostramos esa infraestructura en remoto. Sí, por supuesto. Esto para nada estaba preparado, ¿eh? Pues voy a compartiros, a ver si veis mi escritorio. Vale. Ahora, ¿qué vamos a ver, no? Realmente lo que yo quería mostraros con este pequeño vídeo es cómo podemos plataformar, cómo podemos montar una solución de forma remota, de forma local, desde una única consola, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es cómo hacer un despliegue de un clúster de Nutanix desde un entorno remoto donde vamos a poder seleccionar imagen que queremos plataformar, qué hipervisor queremos poner, qué nombre le queremos dar a nuestro clúster. Por supuesto, vamos a incluir todos los direccionamientos que necesitamos para plataformar el clúster y vamos a realizar el despliegue. Esto lo podemos hacer, esto que estamos viendo normalmente se utiliza para hacer despliegues tanto locales como remotos de soluciones de Nutanix, ¿no? Cuando termina este proceso, lo que vamos a ver es un clúster de Nutanix. Un clúster no deja de ser una agregación de servidores en producción, ¿vale? Después de acceder a nuestra consola de Nutanix, que se llama Prism, ¿cuál es el siguiente paso, no? Muchas veces el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues actualizar nuestra plataforma. Desde Nutanix lo que permitimos es, oye, igual que puedes hacer una actualización de tu smartphone o igual que puedes hacer una actualización de tu Windows, ¿por qué no hacer una actualización de toda la plataforma de Nutanix, de acuerdo, desde una única consola? Esta consola, Lifecycle Management, nos va a permitir no solo actualizar software del propio Nutanix, de forma muy granular, sin parada de servicio, de forma local o de forma, por supuesto, remota, sino que además lo que nos va a permitir a continuación es ¿por qué me tengo que preocupar de matrices de compatibilidad en un entorno tradicional, etcétera, etcétera? Lo que hacemos desde Nutanix es facilitamos la vida, digamos, de los service providers. ¿Para qué? Para que estas actualizaciones no conlleven demasiadas horas de consultoría, demasiadas horas de interrupciones de servicio, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a permitir no solo actualizar software de Nutanix, como comentaba, sino que además vamos a permitir actualizar toda la infraestructura del cliente, ¿no? Y dentro de esa infraestructura vamos viendo que podemos actualizar firmware de los dispositivos que tiene el cliente. Se acabó esa matriz de compatibilidad para ver si un firmware era compatible con un hipervisor, por ejemplo, o con otro tipo de dispositivo, sino que, como estáis viendo en pantalla, nosotros identificamos qué hardware tiene el cliente, qué software tiene instalado de Nutanix y vamos a permitir al cliente hacer una actualización. Y además, esta actualización es, como yo siempre digo, es como la de tu Windows, tu Mac o tu smartphone, ¿no? Vamos a poder seleccionar incluso qué parte queremos actualizar o qué parte no queremos actualizar dentro de nuestra plataforma o qué host queremos actualizar y qué host no queremos actualizar por algún motivo determinado. Todo sin parada de servicio, ¿no? Que realmente es lo que demandan tanto el cliente como un service provider puede demandarnos, ¿no? Como veis, sencillo, muy fácil y mediante clic de ratón. Muchas gracias, Andrés, por mostrarnos todo esto, porque sin duda ver la tecnología en directo, en funcionamiento, siempre ayuda a entender mucho mejor todo lo que nos estáis contando. Además, viendo de primera mano esa simplicidad sobre la que luego vamos a ahondar. Pero antes, me gustaría centrarnos en cómo vosotros desde Nutanix estáis ayudando a los service providers a ofrecer esas innovaciones que demandan las empresas. Muy buena pregunta, Mónica. Como hemos visto en la demo de Andrés, que ha sido bastante sencilla y visual, ¿no? Y bastante didáctica, lo que estamos proporcionando desde Nutanix es la capacidad de industrializar out of the box, proporcionando
la estandarización y los mecanismos de automatización de fábrica a nivel de infraestructura, con lo cual ayudando a los service providers a no tener que lidiar con proyectos largos en tiempo en despliegue, mantenimiento y escalado de una infraestructura tradicional. Y esa misma experiencia que mostraba Andrés a nivel de infraestructura, no solo en el despliegue, sino también en el ciclo de vida de actualizaciones, parcheados y demás, la estamos llevando, como comentábamos al principio, a nuevos tipos de servicios que están demandando las empresas. Las empresas necesitan innovar, incorporar funcionalidades y capacidades, y el poder proporcionarlo de manera totalmente industrializada pues simplifica enormemente la experiencia de consumo que estamos persiguiendo. En ese sentido, pues obviamente como cada servicio está compuesto por cargas específicas, lo que estamos es industrializando la casuística concreta de esa determinada carga. No es lo mismo un desktop a nivel de ciclo de vida, el despliegue, el mantenimiento y la actualización, que una base de datos, por ejemplo, que un entorno de desarrollo y pruebas, que una arquitectura de aplicaciones nativas en cloud basadas en microservicios o incluso en un entorno de IoT. En donde estamos ahora mismo es en facilitar a los service providers una plataforma que sea fácilmente desplegable y que permita incorporar fácilmente servicios de cualquier tipo de manera industrializada, proporcionando ese ciclo de vida out of the box, ¿no? De manera sencilla. Y para eso, incorporando un marketplace en el cual todos esos servicios, igual que tiene Google, que tiene Azure o que tiene Amazon, ¿no? Que oferta un catálogo de servicios a cualquier empresa para que consuma en función de lo que necesita, estamos trabajando en proporcionar a los service providers la misma aproximación en un contexto multicloud. ¿Que necesito incorporar un servicio de database as a service para implementar nuevas funcionalidades? Pues que sea tan sencillo como acceder a un portal, descargar la plataforma de ese servicio de manera industrializada y empezar a consumir. Probablemente en este contexto una slide queda bastante limitada. ¿Qué te parece, Andrés, si utilizamos la misma aproximación y la mostramos con una demo? Bueno, venga, va. Porque eres tú, ¿eh? Gracias, Salao. Vale, pues ¿qué vamos a ver durante este pequeño vídeo, ¿no? Lo que vamos a ver es cómo vamos a poder proveer una base de datos, ¿vale? Que de forma muy sencilla. Esta base de datos, como podéis ver desde el software, nos va a permitir hacer provisionamiento de distintos motores de base de datos. En este caso, es un ejemplo bastante básico de cómo proveer una base de datos de SQL Server, ¿no? Dentro de una base de datos SQL Server, yo lo que voy a utilizar aquí ahora mismo es una SQL de 2016, donde voy a elegir unos perfiles determinados basándome en los consumos que necesita el cliente o en los datos que nos ha pasado el cliente. Y simplemente voy a decir, oye, pues necesito una base de datos SQL, podría desplegar cualquier otro tipo de motor de base de datos como SAP HANA, como Postgre, como MariaDB, etcétera, etcétera, desde esta misma herramienta. Y no solo voy a proveer con buenas prácticas, sino además voy a proteger con buenas prácticas también. Indico un SLA para esta base de datos y lo que hago es hacemos el provisioning de la base de datos. Ventajas. Podemos crear las plantillas que necesitemos basándonos en buenas prácticas, basándonos en base de datos que ya tiene el cliente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a ver a continuación? Lo que vamos a ver es cómo se provisiona una base de datos de forma automatizada. Realmente lo que vamos a hacer es el mismo proceso que haríamos de forma manual bastante tedioso, que es provisioning de una máquina virtual o N máquinas virtuales, creación o instalación de la base de datos, protección de la base de datos y además registrar esa base de datos para que la podamos gestionar desde esta consola, ¿no? Desde esta consola me va a permitir también el parcheo de bases de datos de manera protección, ¿no? Imaginaros el poder tocar o clonar bases de datos que están en producción para poder hacer testing, ¿no? Es una de las funcionalidades que podemos utilizar desde esta herramienta. Y como podéis ver en el entorno, he desplegado una base de datos demo SQL Server y le he indicado un SLA y la tenemos ya en producción, ¿no? La base de datos de forma bastante sencilla. Esto mismo lo podemos, digamos, pasar a un portal de autoservicio. ¿Por qué no proveer a nuestros clientes de la posibilidad de desplegarse una base de datos, por ejemplo, en este caso un Postgre, y de ejecutar acciones sobre esa base de datos, ¿no? Hay una cosa que no he comentado todavía. En Nutanix somos 100% APIs. Entonces, cualquier acción que yo ejecute sobre una consola de Nutanix lo voy a poder ejecutar vía API, ¿vale? Espero que os haya parecido interesante esta pequeña demo.
Muy interesante y muy visual todo lo que nos habéis estado contando y mostrando. Ese marketplace que nos adelantabas, Alejandro, sin duda es parte de la esencia, ¿no? De esa simplicidad que permite introducir los servicios de una forma sencilla, tanto para el service provider como para sus clientes. Luego comentaremos sobre esta simplicidad, que yo creo que es la clave y una de las cosas más interesantes que vamos a contar. Antes, ¿qué beneficios aporta esta experiencia, ¿no? De todo como servicio que estábamos contando, este Anything as a Service a los clientes? ¿Qué beneficios pueden tener y qué ventajas les aporta? Realmente es un contexto muy interesante, Mónica, porque al final el service provider está acostumbrado a trabajar en un modelo tradicional y tratando de hacerlo aparentar como una orientación al servicio, y eso supone mucho trabajo detrás, ¿no? El abstraer la complejidad probablemente es de los retos más difíciles en el mundo del IT. En este sentido, el poder plantear desde Nutanix una solución que permita gestionar la infraestructura como un servicio, desplegarla en remoto sin necesidad de ubicar ningún tipo de recurso en el propio data center, actualizar en cualquier ubicación de manera real time los componentes que necesito, perdón, y incorporar además cualquier tipo de carga de manera totalmente automatizada, cambia significativamente las reglas del juego. Pasamos a responder de manera prácticamente real time y con una filosofía en consumo a un mundo en el que el cambio es prácticamente constante, ¿no? Las necesidades, las prioridades cambian de negocio y el poder, gracias a la experiencia del service provider, más las herramientas oportunas, poder proporcionar acceso ágil, sencillo, para cualquier ubicación, en cualquier momento, de los servicios que necesite y montarlos con la agilidad oportuna. Escalarlos o incluso reducirlos y, ¿por qué no? Si en un momento determinado dejo de necesitarlos, pues dejar de utilizarlos sin ningún tipo de herencia a futuro ni ningún lastre de pago de soporte o de suscripción, que no lo uso, lo apago y dejo de utilizarlo. Eso es muy interesante también porque tal y como están las cosas, ¿no? Las empresas, como ya sabéis, se están enfrentando a suficientes retos, desafíos, como para que la tecnología les añada más complejidad, ¿no? De hecho, lo habéis estado mencionando, que uno de los pilares es aportar simplicidad, reducir esa complejidad. ¿Cómo lograrlo? ¿Cuáles son las claves de vuestra plataforma que permiten ofrecer esa simplicidad tan deseada? Es interesante porque realmente la hiperconvergencia, que sería un poco el leitmotiv de Nutanix en sus orígenes, se ha convertido más que en destino en herramienta, ¿no? Que simplifica esa simplicidad. Básicamente, de lo que estamos hablando en un contexto de service provider y en un mundo de orientación a servicio es en realmente proporcionar una infraestructura 100% horizontal que pueda ser 100% compartida. Hasta ahora los service providers han tenido que montar sus servicios con infraestructuras en capas, en silos, con la parte de almacenamiento, la parte de red, la parte de sistemas y de virtualización, y así se presenta también incluso la cloud pública, ¿no? Que no deja de ser un nuevo silo. El poder disponer de una infraestructura que converja todos los recursos que necesito, cómputo, almacenamiento y red, en un único nodo y que sea una única plataforma software que puedo desplegar de manera automatizada, como hemos visto, en cualquier ubicación y que me permita escalar tanto en on-prem como en la nube pública, pues es una aproximación bastante sencilla y que, de hecho, me permita proporcionar una experiencia de consumo para que la capacidad que tengo que asignar a cada cliente se pueda responder de forma súper ágil. Y aquí probablemente volvemos a lo mismo. A lo mejor es más estético, Andrés, si demostramos cómo de sencillo es en una infraestructura horizontal 100% compartida, pues, repartir esa capacidad entre los distintos clientes que pueda tener el service provider y proporcionarle los permisos y los privilegios adecuados para que puedan realizar esas tareas. ¿Te parece, Andrés? Bueno, venga, va. Vale. Vamos a poner, os voy a compartir para que podamos ver lo sencillo que es realmente proveer, ¿no? Realmente una plataforma o un tenant para clientes, ¿no? Perdonadme que sea un vídeo, me gustaría haberlo hecho en vivo, pero por falta de no hay tiempo suficiente para un webinar para ponerlo todo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver inicialmente? Lo que vamos a utilizar nuestra consola de Nutanix, es Presence Central, ¿vale? Desde aquí vais a ver que siempre accedo a todas las funcionalidades.
Lo primero que voy a hacer es crear un rol para que veáis realmente que los roles son bastante sencillos de crear y de aplicar, ¿no? A este rol le he llamado customizado. Este rol, como podéis ver, lo podemos, de forma muy granular, podemos ir asignando permisos, ¿vale? Y este rol, posteriormente, lo vamos a aplicar a un tenant o lo vamos a aplicar a usuarios directamente, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que estoy creando es un rol bastante sencillo, que es simplemente dar unos permisos granulares de acceso a máquinas del entorno, ¿vale? Y a un servidor de imágenes. ¿Qué voy a hacer a continuación? Lo que hago a continuación es crear un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Realmente un proyecto es un tenant. O sea, cuando yo creo este proyecto, lo que estoy creando es un tenant dentro de la plataforma, ¿vale? Siguiente paso, voy a dar un usuario o voy a crear un usuario que va a ser el administrador de este tenant. Este usuario posteriormente tendrá permisos para agregar a más usuarios a su proyecto o a su tenant. Lo siguiente es añadir una cuenta. ¿Qué es una cuenta? Realmente podemos utilizar una plataforma on-prem, podemos utilizar una plataforma remota, etcétera, etcétera. La ventaja es que un tenant puede hacer consumo de varias plataformas, ¿de acuerdo? Siguiente paso, por supuesto, vamos a controlar que consumen. Lo que vamos a hacer a continuación es ponerle unas cuotas a este tenant, a este proyecto. Estas cuotas las vamos a asignar, es opcional. Si queremos que no tengan unas cuotas asignadas, no las podemos saltar. Y a continuación lo que vamos a hacer es asignar ese rol que yo he creado previamente, lo voy a asignar a un usuario de la plataforma. Como podemos ver aquí, ese rol que customicé lo estamos asignando a un usuario, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí ya tendríamos creado un tenant, tendríamos creado el administrador del proyecto y tendría asignadas ya las cuotas que va a consumir. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Probar que realmente está funcionando este tenant que acabo de crear, ¿vale? Como habéis visto, he puesto un administrador que es user B de un dominio y ahora cuando haga login lo que tendrá es la vista que nosotros le permitimos desde un tenant. O sea, va a ver sus máquinas virtuales, va a ver sus imágenes asignadas para hacer despliegues, etcétera, etcétera. ¿Te ha parecido lo suficientemente sencillo? Espero que sí. A mí Verlo sí, de a mí sí. manera... Alejandro, sin duda, sí, verlo de manera práctica ayuda a comprender esa simplicidad de la que estamos hablando, ¿no? Porque al final hablamos de reducir la complejidad, de simplificar, pero no lo tenemos en la cabeza hasta que lo vemos. Así que gracias a los dos por estas presentaciones, estas demostraciones que ayudan muchísimo a entenderlo y a visualizarlo. Hay otro tema fundamental que hemos mencionado antes y que debería ser una de las bases de cualquier tecnología y, por supuesto, lo es para la vuestra, que es la seguridad, la protección de los datos. La seguridad de los datos es una de las grandes preocupaciones hoy en día para las empresas, como es natural, y me gustaría saber cuáles son los pilares de vuestra plataforma en los que se basa para aportar esa seguridad. Es también interesante porque nos basamos, Mónica, en el mismo principio, ¿no? Cuando una infraestructura y una plataforma es sencilla, es mucho más sencillo, valga la redundancia, protegerlo y es mucho más sencillo garantizar la disponibilidad de los servicios, ¿no? Básicamente, la idea y lo que hablan los analistas es que a día de hoy, en un contexto donde todas las organizaciones se están convirtiendo en empresas tecnológicas, hay tres pilares fundamentales que suelen causar las paradas de los servicios, ¿no? Una es que estamos trabajando con entornos complejos, con infraestructuras implementadas en silos, cada una con un idioma y un lenguaje para gestionarla, y el error humano, que son los que tienen que lidiar con la configuración, suele ser un punto importante en tener en cuenta. Por otro lado, la resiliencia, cuando son silos distintos con idiomas y formas de trabajo totalmente distintas, es complicado garantizar que la plataforma pueda ser resiliente y en contextos donde pueda haber una pérdida de electricidad, un error hardware, un desastre natural o un incendio dentro del data center, el poder disponer de una plataforma inteligente que responda de manera automática a cualquier posible evento recuperando los servicios en el menor tiempo posible es también bastante importante. Y por último, en el contexto de ciberseguridad, los ataques, ¿no? A día de hoy, cada semana prácticamente leemos en las noticias de situaciones de organizaciones que se han visto expuestas a ataques de malware, han cifrado su información. La idea que planteamos es que desde la simplicidad que proporciona nuestra infraestructura es mucho más sencillo, uno,
evitar que se produzca éxito en esos ataques, y en el caso que se produzca, porque obviamente las organizaciones, el volumen de ataques que están recibiendo es bastante alto, en el contexto de que se produzca y tenga éxito alguno de esos ataques, poder recuperar el servicio de manera lo más automática posible. Y para ello, Andrés, probablemente merezca la pena un poco describir cómo lo implementamos desde Nutanix. Sí, realmente aquí no voy a entrar en el punto a punto, porque realmente nos llevaría bastante tiempo. O sea, lo que realmente hacemos desde Nutanix es, primero, todo el entorno en Nutanix se crea y se protege de forma, digamos, desde el core, ¿no? Y de hecho tenemos bastantes herramientas que, por supuesto, ponemos a disposición de los clientes para que la puedan chequear. Nos basamos, por ejemplo, en Stick para la parte de chequeo de cambios en la plataforma, y, por supuesto, el poder, habéis visto parte del FM, parte de la Lifecycle Management, el poder decir, vale, si ya hay un agujero de seguridad, sé que lo voy a tener disponible mediante el FM y voy a poder aplicar ese parche de seguridad sin downtime, realmente aporta mucho valor. Por supuesto, las posibilidades que ofrece Nutanix de encriptación a nivel hardware, encriptación a nivel software, también lo tenemos disponible. Pero no solo hablo de proteger, digamos, la infraestructura. Desde Nutanix tenemos la visión de proteger infraestructura, pero además proteger entornos de aplicaciones, pudiendo aplicar microsegmentación de forma nativa desde la propia herramienta de Prison Central, esa herramienta que os he mostrado en el vídeo, y, por supuesto, integrarnos con soluciones de terceros, ¿no? O sea, no solo es lo que tenemos, digamos, en la caja, que es la posibilidad de actualización, protección sin downtime y aplicar microsegmentación a entornos, sino además podernos integrar con herramientas de terceros o proveedores de terceros, ¿no? Otro de los puntos que comentábamos en la parte de, a mí me hace, este eslogan me parece un poco el logo americano, ¿no? Proteger, replicar, recuperar, ¿no? De la policía, ¿no? Realmente cubrimos todo el entorno que tiene el cliente desplegado, ¿no? O sea, ¿qué permite Nutanix, o qué podemos permitir desde Nutanix, o qué facilidades le damos a los administradores y clientes, ¿no? Realmente la protección tanto de máquinas virtuales de un entorno, como de objetos, como de volúmenes, como de ficheros, pero no solo protegerlo, porque protegerlo, yo siempre digo, parece que lo protegemos de forma local, ¿no? Para mí lo importante es protegerlo, pero además replicarlo, ¿no? En caso de desastre de uno de los entornos natural o de cualquier otro tipo, el poder tener una continuidad del servicio, el poder definir un RTO que sea realmente medible y decir, bueno, pues si tengo un problema en un entorno, sé que con el RTO y el RPO que tengo definido voy a poder levantar este entorno de forma sencilla en otra ubicación, por ejemplo, ¿no? Todo esto que estamos viendo aquí realmente lo tenemos desde una única consola, y es tan sencillo de configurar, digamos, a mí que me gusta la parte de técnica, como si fuese no te voy a decir un móvil, ¿vale? Porque no es así. Pero realmente desde esa única consola vamos a poder empezar a proteger los entornos. Muchas gracias, Andrés y Alejandro. Hemos estado viendo las demandas y las necesidades actuales de los service providers, pero dada la rapidez con la que avanza todo, es importante también mirar un poco más allá para prepararse ante lo que está por venir. ¿Hacia dónde creéis que se dirige este futuro de los servicios gestionados, Alejandro? Como bien comentamos al principio, al final la tendencia está centrada fundamentalmente en dos aspectos. Uno, en la orientación al servicio y en la agilidad, ¿no? El facilitar a las organizaciones que consuman servicios de manera muy sencilla, y el poder proporcionar todo ese consumo de servicio de manera centralizada con un control plane que no solo cubra la ubicación específica de ese service provider que está proporcionando una oferta determinada, sino que se pueda extender incluso como un servicio gestionado al data center del cliente y, ¿por qué no?, a proveedores de nube pública, ¿no? El poder ejecutar el mismo modelo operacional, los mismos beneficios de una plataforma totalmente automatizada, simplificada, escalable, reducible en función de las necesidades del cliente con esa experiencia de consumo, poder desplegarla también y hibridar en Amazon o hibridar en Azure para que los servicios se puedan gestionar en la ubicación que de forma más rentable
me proporciona el consumo más adecuado y que proporciona la experiencia más satisfactoria para quien la va a utilizar, que en definitiva es de lo que se trata. Y las organizaciones tienen que adaptarse a cualquier momento, en cualquier evento, ante cualquier demanda de negocio, y poder hacerlo con agilidad es fundamental. Y yo creo que aunque estamos hablando de futuro y de roadmap y no es un producto que esté disponible, recientemente hemos tenido nuestra conferencia .next, en la cual hemos dado un poco la visión que estamos teniendo para el data center, el poder tener todo el control plane en una única consola. ¿Qué te parece, Andrés, si tienes a bien esta vez también poder mostrárnoslo de forma sencilla? Sí, os voy a compartir, a ver si veis. Vale, lo que vamos a ver aquí es nuestra visión, ¿vale? Nuestra visión, que de hecho ya estamos trabajando en esta visión, no es realmente, yo siempre digo, esto no es una PowerPoint, ¿vale? O sea que realmente lo que vais a ver, lo que estáis viendo aquí es una herramienta, realmente como comentaba Alejandro, de gestión centralizada de todas las infraestructuras que tengamos disponibles, ¿vale? Y no solo eso, sino hablamos de private cloud, de public cloud, y realmente desde un único punto gestionar todo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es, la herramienta se llama Nutanix Central, y esta herramienta lo que me va a permitir es tener un mapa de mis data centers distribuidos, pero no solo un mapa de data centers, ¿no? Me va a permitir, desde el nivel más bajo, que es el que estamos viendo, ¿no? Que es un nivel de consumos de cada uno de los data centers, donde directamente puedo hacer un drill down y ver qué recursos estoy utilizando en un data center o en otro data center. No solo eso, sino que realmente me va a permitir, como vamos a ver ahora, gestionar también la parte de aplicaciones y servicios que vamos a proveer a los clientes, ¿vale? O a los usuarios finales, digamos, ¿no? Como vemos aquí, realmente lo que estamos utilizando es una única consola desde donde yo puedo acceder a los distintos data centers. Lo que vais a ver ahora es cómo desde esta consola he abierto uno de los, o abro la gestión de uno de los data centers, donde tengo visibilidad completa de qué se está ejecutando en ese data center, ¿no? Desde esta misma consola, ¿la idea cuál es? La idea es poder servir también aplicaciones y poner aplicaciones disponibilidad de aplicaciones para los usuarios, ¿no? ¿Os acordáis que creamos un tenant antes? Bueno, pues desde aquí tenemos visibilidad de tenant a nivel global. O sea, desde aquí vamos a poder ver, por ejemplo, el tenant que tenemos utilizando por default, qué está utilizando este tenant. O sea, realmente lo que estamos viendo en este tenant es que el entorno de desarrollo está utilizando unos recursos determinados, que tenemos 24 usuarios, 50 aplicaciones desplegadas en este tenant. La protección, hablamos de protección, lo tenéis arriba a la derecha, protección status. ¿Cuál es la protección de mi entorno? Y si voy bajando veo, vale, qué capacidades estoy utilizando en este tenant, ¿no? Como veis, la posibilidad de desplegar un tenant entre distintos entornos está ahí, ¿no? Y estamos utilizando parte de una infraestructura que está en San José y parte en otro data center, ¿no? Ahora pasamos al siguiente punto, que son las aplicaciones, ¿no? Si yo quiero proveer, digamos, las aplicaciones como servicio, lo más lógico es que tenga un store de aplicaciones, ¿no? Ahora yo puedo coger en estas aplicaciones y decir, va, sé que puedo crear tenants, sé que puedo gestionar todo desde un único punto, sé que tengo visibilidad global de todo el data center. ¿Por qué no proveer aplicaciones a mis clientes? Aquí estamos viendo la aplicación Database as a Service. Antes habéis visto cómo provisionábamos una base de datos SQL. Pues lo que voy a hacer es dejar que un cliente utilice mi herramienta de Database as a Service. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente selecciono la aplicación, selecciono el tenant donde la quiero desplegar esta aplicación y la lanzo, digamos, ¿no? Si me voy a aplicaciones, ¿qué veo ahora como aplicaciones? Pues en aplicaciones, si veis arriba a la izquierda, tenemos la aplicación que estaba provisioning, ahora está ya lista, ¿vale? ¿Qué podemos hacer a continuación? Bueno, pues lo siguiente que podemos hacer, una vez que tenemos las aplicaciones funcionando, es ver políticas de protección de mis aplicaciones. Como veis, está protegida. No he tenido que hacer nada porque además, de hecho, podemos aplicar políticas de protección a nivel global, basándonos simplemente en etiquetas, ¿vale? Y entonces lo siguiente que voy a hacer es, bueno, pues voy a abrir mi aplicación porque quiero empezar a desplegar bases de datos con distintos motores de bases de datos. Como veis, este es el dashboard que ya hemos visto antes. Cuando hemos realizado un provision en una base de datos SQL. Esta slide me gusta, o esta pantalla me gusta de gestión, porque veis que todo lo tenemos en una única pantalla. Tanto la parte de tenants, como los providers, como la tienda de aplicaciones, como los usuarios, lifecycle management que vimos al principio, etcétera, etcétera, ¿no?
no solo es provisioning, no solo es control, sino también además podemos centralizar el apartado de alertas, lo tenemos centralizado dentro de la misma consola. O sea, es importante entender que si tenemos problemas de seguridad o problemas o actualizaciones de firmware, por ejemplo, disponibles, podamos desde una única consola poder ver dónde tenemos esas actualizaciones y poder hacer un drill down sobre el data center que tiene, entre comillas, ese problema y solucionarlo, ¿no? Igual que antes, espero que haya sido interesante. Muchas gracias. Sí, muy visual y muy representativa esta demo que nos hacías, al igual que todo lo que nos habéis estado mostrando a lo largo de esta sesión. Muchas gracias a los dos, Andrés y Alejandro, por compartir con nosotros esa visión, como decíais, ¿no? Del presente, pero también del futuro. Y es que hay que prepararse hoy para todas esas tendencias que están de camino. Han sido muchas las claves que nos habéis dado en todo este evento online, mucha información que quienes nos están viendo van a encontrar seguro de enorme utilidad. Y si os parece, antes de despedirnos, me gustaría terminar con unas conclusiones finales por vuestra parte, un mensaje final que queréis dejar a nuestra audiencia que consideráis que es clave y que no pueden olvidar en este sentido de todo lo que hemos estado hablando. Alejandro. Es interesante, gracias por la oportunidad. Yo destacaría fundamentalmente dos conceptos, ¿no? Estamos en un mundo de constante cambio, con lo cual la orientación al servicio acaba siendo una necesidad, incluso para la propia supervivencia de los negocios en un contexto bastante competitivo. Y otro, la filosofía del customer centric. El poder plantear una plataforma que me permita cubrir la orientación al servicio y el customer centric a día de hoy es una realidad compleja, ¿no? Porque partimos de un mundo tradicional con distintos silos y poder contar con un socio o una alianza tecnológica que me lo simplifique, pues me va a aportar la capacidad de diferenciarme en el mercado en un contexto de alta demanda. Yo creo que ese mensaje merece la pena de destacarlo. Sin duda, Alejandro, muchísimas gracias. Andrés, ¿qué mensaje dejarías que no pueden olvidar? ¿Qué destacarías? Que no pueden olvidar, bueno, yo creo que realmente, como comentaba Alejandro, realmente la evolución. O sea, cuando si echamos la vista atrás simplemente 3 años, no vivíamos en el mundo que estamos ahora. Ahora hablamos de un mundo de microservicios, estamos hablando de un mundo de microsegmentación, estamos hablando de servicios a disposición del cliente y siempre hablamos de servicios. No estamos hablando ya de un hierro o estamos hablando de un entorno tradicional, ¿no? Realmente creo que todo ha evolucionado y hemos visto una evolución en los últimos 2, 3, 4 años, hemos visto una evolución realmente que va a más. Y la ventaja que tenemos por parte de Nutanix, digamos donde estamos actualmente, ¿no? Por parte de Nutanix es que estamos preparados y tuvimos esa visión hace ya 3, 4 años, porque hace 3, 4 años Nutanix tuvo la visión de Hybrid Cloud cuando creo que casi nadie la tenía, ¿no? Y la hemos ido implementando. ¿Qué tenemos hoy en día? Algo, yo siempre digo, algo tangible. O sea, a mí me gusta mucho la parte técnica, como habéis podido ver durante el evento, y a mí me gusta lo tangible. Entonces, cuando yo veo que ya puedo hacer este tipo de cosas hoy, entiendo que ya estamos listos para empezar a dar ese servicio tanto a service providers como a cliente final, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a ir viendo durante hasta hoy y durante el siguiente año va a ser bastante interesante por parte de Nutanix. Sin duda, estamos en una etapa interesante en cuanto a todas estas innovaciones. Como bien decíais, todo ha cambiado mucho. Esas nuevas demandas de los clientes en cuanto a la innovación suponen también todo un mundo de oportunidades para el service provider y tienen muchos retos, algunos de ellos, por ejemplo, eliminar esos silos, y eso lo pueden hacer mediante la propuesta de Nutanix, esa plataforma que se puede desplegar desde cualquier ubicación de manera escalable y que da la oportunidad, como nos habéis estado contando, de ofrecer esa experiencia única, basada en la innovación y en el cliente. Muchísimas gracias de nuevo, Alejandro, Andrés, gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Mónica. Un saludo. Gracias. Un placer haber compartido con vosotros esta sesión y gracias por compartir todo ese conocimiento con nosotros y mostrarnos también de esa manera práctica lo que sois capaces de hacer. Gracias, por supuesto, a todos los asistentes que nos habéis estado siguiendo en esta sesión online y, por supuesto, cualquier duda
que tengáis al respecto, podéis poneros en contacto con Nutanix, con Alejandro, con Andrés y con todo el equipo y solucionarán cualquier duda. Muchas gracias de nuevo a todos y hasta pronto.